Bien, solo dos informaciones. Uno, creo que ya tienen conocimiento que las notas fueron publicadas el día de hoy. Si hay algún problema con alguno de los compañeros que en cuanto a su nota, porque puede ser que, bueno, según la revisión que se hizo, pues algunos solo tuvieron segundo parcial y no hicieron trabajos, y otros que solo sí hicieron trabajos, pero no hicieron segundo parcial. Si existiera el problema en ese sentido, por favor, le pasan la información al compañero Javier para que con nombre, carné y sección para verificar si hay algún error en cuanto a la nota que aparece en el examen, y si hay algún error, pues se enmendará y se harán las correcciones correspondientes. En virtud de que nos faltan algunos puntos del programa, pues vamos a trabajar el día sábado a partir de las 6 de la tarde con la otra sección, y también pues ustedes se pueden incorporar para ir en sintonía las dos secciones con los temas. A las 6 de la tarde se incorporan en enlace de la sección B. Em, También yo sé que muchos pues trabajan y no van a poder, pero se ponen al día después, y de todas maneras las presentaciones se las vamos a enviar en su momento. Em, Esas informaciones son las que les quiero proporcionar. Y el día martes nosotros tenemos los profesores del área, vamos a tener una actividad de capacitación, entonces no voy a dar clases el martes, sino el sábado, y precisamente por eso es que vamos a aprovechar el sábado. Y el jueves de la próxima semana va a ser nuestra última clase, y pues también vamos a aprovechar para los últimos puntos o último punto, y también resolver los laboratorios que se les va a pasar mañana o a más tardar el sábado. Y también dar la información correspondiente respecto a el examen final, su contenido, modalidad, etcétera, etcétera. Silvia estaba levantando la mano, Silvia Marisol. Sí, bueno, sí, licenciado, solo era para eso, porque el de civil tampoco nos va a dar clases de forma presencial, sino que el día martes, sino que virtual. Era para comentarle eso. Ah, ya. Otra consulta, El, perdón. sí, ¿Cómo sabemos si se nos la nota, si verificaron nuestro trabajo? la nota que salió publicada incluye el segundo parcial y el trabajo, punteo del segundo y punteo del trabajo. Perfecto. Gracias, Lick. Bueno, entonces comencemos con el... Y entonces, compañeros, iniciamos con el último punto del tema de la etapa intermedia. Haciendo un recordatorio de lo que expusimos ese día, Silvia Marisol, Sí, Lin. ¿me escucha? Eh, ¿Qué es la etapa intermedia? Eh, eh, la verdad no me acuerdo, Lick. Me puse a estudiar las otras clases anteriores, perdón. Andrea Ramírez, o Daña Michelle. Sí, Daña, no se le escucha. Daña, Disculpe, licenciado. ¿Ahora sí? había sí, sí, hoy sí la escucho. Ok. La fase intermedia es donde se presentan las pruebas No, pruebas y no. entra en Ah, sí, sí. debate. Bueno, pues eso lo vamos a ver ahorita. Ok. Ajá. Y entra en debate, ¿verdad? El debate. No, no, no. No. Repítame, por favor. Se- Le mencioné las pruebas que se presentan las pruebas Ujú. en medio del debate, ¿ya no? No, no, no. Ahorita lo vamos a ver. Ok, gracias. Christopher Curumaco, ¿qué dijimos que era la etapa intermedia? ¿O qué fase es del proceso penal la etapa intermedia?
Bueno, vamos entonces a continuar. En la etapa intermedia existe una audiencia oral y pública en donde comparecen todos los sujetos procesales que intervienen en el proceso para discutir la procedencia o improcedencia del acto conclusivo que presentó el Ministerio Público. Imaginémonos que el Ministerio Público presentó solicitud de apertura de juicio y acusación, pues en esa audiencia oral y pública se va a discutir si esa acusación que presentó el Ministerio Público procede y la acepta el juez, o no procede o la rechaza el juez. Por eso dice que el artículo 340, tal vez Daña Michelle nos apoya con la lectura del artículo 340. Se nos fue Daña Michelle. O alguien que por favor nos Perdón, apoye Eli, con la es que lectura. me estaba fallando el internet 340, dijo, ¿verdad? Por favor. Es que como empezó a llover, entonces falló un poco. Artículo 340, audiencia. Ujú, La ujú. audiencia intermedia tiene como finalidad discutir sobre la pertinencia del requerimiento fiscal. En caso de formularse acusación, se discutirá sobre los hechos planteados y la probabilidad de que puedan ser mostrados en debate. El auto de apertura a juicio fundamentará la decisión de llevar a una persona a juicio oral y público. En caso de solicitarse la clausura provisional, fundadamente, el juez indicará los medios de investigación pendientes de realizar y fijará día y hora en que deba realizarse la futura audiencia intermedia, indicando la fecha de presentación del requerimiento, como lo establece el artículo 82 de este código. En los demás Muchas gracias. requerimientos Sí, sí, diga. se considerará sobre la idoneidad, perdón, Idoneidad. eso, y pertinencia de los mismos. Disculpe, gracias. Muchas gracias. Bien, entonces esa audiencia oral y pública, como les decía, es para que, en el caso de que el Ministerio Público haya presentado acusación y solicitud de apertura de juicio contra el acusado, pues en esa audiencia el fiscal comparece, presenta sus argumentos y los medios de investigación que sustentan la acusación que presentó. Obviamente, él va a solicitar que el juez acepte la acusación porque el Ministerio Público cuenta con medios de investigación que relacionan, vinculan e incriminan al acusado con el tipo penal imputado y que entonces debe discutirse su participación penal o inocencia en un juicio oral y público. Luego de que el fiscal exponga, pues se le concede la palabra al abogado defensor y al acusado para que se pronuncien respecto a la acusación que presentó el Ministerio Público. Por eso es que el artículo 336 expresamente señala qué facultades puede hacer o qué derechos puede hacer valer o qué peticiones puede hacer valer el acusado en esa audiencia. Veamos lo que dice el artículo 336. Alguien que me apoye con la lectura del artículo 336. Artículo 336. Actitud del acusado. En la audiencia que para el efecto señale el juzgado, el acusado y su defensor podrán, de palabra, numeral 1, señalar los vicios formales en que incurren el escrito de acusación, requiriendo su corrección. Numeral 2, plantear las excepciones u obstáculos a la persecución penal y civil previstas en este código. Numeral 3, formular objeciones u obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público, instando incluso por esas razones el sobreseimiento o la clausura.
Muchas gracias, Alfonso. Bien, entonces, de acuerdo a esa norma legal, el acusado en esa audiencia, pues primero dice señalar los vicios formales que incurre el escrito de acusación, requiriendo su corrección. Ya vimos que el juez contralor de la investigación desarrolla dos controles en esa etapa intermedia, un control formal, es decir, que vea que la acusación reúna todos los requisitos legales que establece el artículo 332 bis. Si faltare alguno de esos, pues entonces el acusado puede plantear esa situación para que se corrija en esa audiencia. Dice plantear las excepciones, pues de acuerdo a la ley también se recuerda que el artículo 294 del Código Procesal Penal habla de las excepciones como obstáculos a la persecución penal y pues puede plantear una excepción de incompetencia, una excepción de falta de acción o de extinción de la responsabilidad penal. Y también dice formular objeciones u obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público, instando incluso por esas razones el sobreseimiento o la clausura. Si él no está de acuerdo con la acusación, pues puede solicitarle al juez que en lugar de aceptar la acusación dicte el sobreseimiento a su favor o la clausura provisional. Y también dice puede formular objeciones u obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público, instando incluso el sobreseimiento o clausura. Bien, entonces eso puede, de acuerdo a la ley, la conducta o la actitud procesal que debe asumir el acusado en esa audiencia. Luego, también, si existe querellante adhesivo admitido en ese proceso penal sobre que ha sido admitido en ese proceso, pues también la ley le otorga derechos que puede hacer valer en esa audiencia. Y el artículo 337 pues señala esos aspectos. Dice, en la audiencia el querellante o quien sin éxito haya pretendido serlo podrá, uno, adherirse a la acusación del Ministerio Público, exponiendo sus propios fundamentos o manifestar que no acusará. Generalmente en la práctica el creyente adhesivo siempre se adhiere o está de acuerdo con lo que manifiesta el Ministerio Público en esa audiencia, sobre todo si el creyente no asiste con abogado asesor o director. Pero si lleva, digamos, si él comparece con abogado, pues será su abogado el que tome la palabra y expondrá sus argumentos jurídicos y técnicos en esa audiencia, que generalmente pues es siempre pronunciándose, coadyuvando con el Ministerio Público. Y también puede señalar los vicios de la acusación para que sean pues corregidos. Y también dice objetar la acusación porque omite algún imputado o algún hecho. Imaginémonos que se haya presentado la acusación contra 5 acusados y por X o Y razón el Ministerio Público omitió a uno de ellos, pues el querellante puede señalar esa deficiencia para que sea corregida. O hechos. También puede ocurrir que se presente la acusación contra, aunque sea contra un solo acusado, pero se le imputan 4 delitos, por ejemplo, y solo se incluyeron en la acusación 3, pues también el creyente puede hacer ver esa deficiencia para que sea corregida. En cuanto a las partes civiles que participan en esa audiencia, pues también el artículo 338 les da esa facultad. Entonces, las partes civiles, pues claramente el artículo 338 dice que deben referirse a la reparación digna y deben cumplir con dos requisitos. Uno, primero, que deben concretar detalladamente los daños emergentes del delito, cuya reparación pretenden. Es decir, que tienen que ser claros, precisos, categóricos en cuanto a los daños y perjuicios causados por el delito. Y dos, dice, cuando sea posible, el importe aproximado de la indemnización
o la forma de establecerla. Es decir, que no solo basta señalar los daños y perjuicios, sino una cantidad económica que ellos calculen asciende el daño y perjuicio causado por el delito. ¿Qué pasa si ellos no cumplen con eso? Pues sencillamente el juez, dice la ley, la falta de cumplimiento de este precepto se considerará como desistimiento de la acción. Es decir, si no hay interés, si no cumplen ellos con eso, pues obviamente no tienen interés. Entonces tácitamente se entiende que ellos desistieron de su pretensión o de ese derecho. Algo importante que establece el artículo 339, que habla de la oposición. Y por favor, si alguien me apoya con la lectura de ese artículo, por favor. Artículo 339. Oposición. En la audiencia, el acusado, su defensor y las demás partes podrán oponerse a la constitución definitiva del querellante y de las partes civiles e interponer las excepciones que correspondan. En la misma presentarán la prueba documental que pretendan hacer valer y señalar los medios de investigación que fundamenten su oposición. Gracias, Andrea. Bien, sobre este artículo pues hay mucha polémica y discusión porque se dice que implica una desigualdad procesal en relación a la víctima con el acusado, porque pues la ley permite que tanto el acusado, su defensor o las otras partes se puedan oponer para que el querellante siga participando en el proceso penal o se le admita en forma definitiva. Que eso pues viola posiblemente o violaría el artículo 4 de la Constitución que habla de la igualdad, que en el proceso penal pues todas las partes deben tener los mismos derechos. Entonces, ¿por qué es que si la ley pues en ese sentido señala que el acusado o el defensor pueden oponerse a que el querellante siga como sujeto procesal o sea admitido por el juez en forma definitiva dentro del proceso? Pero pues no basta oponerse, sino hay que probar por qué es que no están de acuerdo que el querellante adhesivo siga figurando como sujeto procesal en ese litigio o en esa controversia penal. Bien, ahora bien, en cuanto al artículo 341, en esta audiencia oral y pública, el juez tiene que resolver inmediatamente. Es decir, que luego de escuchar al fiscal, de escuchar al defensor, de escuchar al querellante, de escuchar a las partes civiles, el juez tiene que resolver, tiene que decidir si acepta la acusación o la rechaza y debe hacerlo inmediatamente, como lo señala el artículo 341. ¿Qué dice el artículo 341? Si nos puede apoyar alguien o Alfonso con la lectura de... Sí, daña, Michelle. Resolución. Al finalizar la intervención de las partes a que se refiere el artículo anterior, el juez inmediatamente decidirá sobre las cuestiones planteadas. Decidirá la apertura del juicio o, de lo contrario, el sobreseimiento, la clausura del procedimiento o el archivo, con lo cual quedarán notificadas las partes. Si por la complejidad del asunto no fuere posible la decisión inmediata, el juez podrá diferirla por 24 horas, debiendo para ello, en la misma audiencia, citar las partes. El pronunciamiento emitido por el juez ante las partes que concurran tendrá efectos de notificación para todos. A las partes que no hubieran asistido se les remitirá copia escrita de la resolución. Muchas gracias, Michelle. Bien, entonces el juez decía que en esa audiencia tiene que decidir. La ley dice que puede que admita la acusación si está bien fundamentada,
si los medios de investigación que presentó el Ministerio Público, testimoniales, documentales, periciales, materiales, pruebas, etcétera, eh, relacionan o vinculan al acusado con el hecho delictivo. Por el contrario, si esos medios de investigación no evidencian participación alguna del imputado en el hecho, pues sobreseerá. O si falta que incorporar medios de investigación al proceso, pues clausurará y lo debe hacer inmediatamente. Sin embargo, la ley estima que si por lo complicado del caso, por la complejidad, dice la ley, no puede resolver, no puede resolver en ese momento, pues debe hacerlo dentro del plazo de 24 horas. ¿Ya? Porque imaginémonos que es un caso en donde el Ministerio Público haya presentado la acusación contra 5 imputados o acusados, y a cada uno se les imputa 2 o 3 delitos, pues obviamente al concluir la audiencia el juez posiblemente no tenga el tiempo suficiente para analizar con detenimiento no solo los argumentos de las partes, sino los medios de investigación que sustentan esa acusación. Entonces la ley le concede el plazo de 24 horas para resolver. Luego, pues de eso, ya el juez, pues ya dependiendo de lo que resuelva, se le notifica a las partes en esa audiencia para que queden enterados de, digamos, de lo que el juez resolvió, porque ahí, obviamente enterados ya están porque están presentes en esa audiencia. Pero de todas maneras el juez les dice que quedan debidamente notificados de esa decisión. Em, si el juez decide aceptar la acusación del Ministerio Público, pues tiene que emitir una resolución judicial, que es el auto de apertura de juicio, que establece el artículo 342. Y ese auto debe reunir requisitos mínimos que establece esa norma legal. Primero dice la asignación del tribunal competente para el juicio. Eh, luego las modificaciones con que admite la acusación, si es que hay modificaciones, o admite la acusación tal y como la presentó el Ministerio Público. Eh, la designación de los hechos imputados, si las admite tal y como las presentó, pues no hay modificación. Pero puede hacer que él no acepte todos los hechos, sobre todo cuando se presenta la acusación por varios delitos, puede hacer que él no acepte algunos hechos delictivos y entonces solo acepta la acusación parcialmente, pero tiene que indicar qué hechos acepta y qué hechos no acepta. Y luego, también este artículo en el numeral 4 le da la facultad al juez de modificar la calificación jurídica del hecho imputado al acusado. Imaginémonos que el Ministerio Público haya presentado la acusación por robo agravado, pero no en esa audiencia con los medios de investigación no se prueba que o no se demuestra que es robo agravado, sino robo simplemente, pues entonces el juez puede modificar al admitir la acusación, admite la acusación no por robo agravado, sino por robo. ¿Alguna duda o pregunta hasta el momento, compañeros? Sí, Victoria. Buenas noches, licenciado. Fíjese que Bueno, tengo dudas en relación a la diferencia que existe entre clausura y archivo. ya. Bueno, el archivo es, digamos, valga la redundancia, es archivar definitivamente un proceso penal, ¿ya? Como en el caso del sobreseimiento. Si se dicta un sobreseimiento a favor del acusado, una de las consecuencias legales es el archivo del proceso penal. Se archiva en forma definitiva y no puede reabrirse nuevamente contra el acusado por ese mismo hecho. La clausura provisional es una suspensión temporal o provisional del proceso. No se archiva,
sino que solo parcial o provisionalmente no continúa su trámite porque hay que incorporar medios de investigación a ese proceso que quedaron pendientes, digamos, y que por X o Y razón el Ministerio Público no pudo incorporarlos al momento de presentar su acto conclusivo. Entonces, temporalmente el proceso no continúa hasta que se incorporen esos medios de investigación que quedaron pendientes. Luego, pues se reanuda el proceso. En cambio, el archivo no. No sé si queda claro eso. Sí, licenciado, muchas gracias. Es que sí tenía duda. Igual sucede, por ejemplo, si se realiza una denuncia y se manda a archivo, es exactamente lo mismo. Pues no tanto así, porque digamos una denuncia, recuérdese que la ley habla de en qué casos se puede archivar un proceso. Veamos el artículo 327 en cuanto a una denuncia. Dice el artículo 327, no sé si tiene a la mano ahí su código. Sí, sí, licenciado. Hágame por favor Artículo entonces de leerlo. Ok. 327. Muy bien, dice artículo 327, archivo. Cuando no se haya individualizado al imputado o cuando se haya declarado su rebeldía, el Ministerio Público dispondrá por escrito el archivo de las actuaciones sin perjuicio de la prose- prosecución del procedimiento para los demás imputados. En este caso, notificará la disposición a las demás partes, quienes podrán objetarla ante el juez que controla la investigación, indicando los medios de prueba practicables o individualizando al imputado. El juez podrá revocar la decisión indicando los medios de prueba útiles para continuar la investigación o para individualizar al imputado. Gracias. Hay una diferencia entre este archivo del artículo 327 con el archivo que genera el sobreseimiento. El archivo del sobreseimiento implica el cierre total, definitivo del proceso. No se puede reabrir. El archivo del artículo 327 sí permite el archivo, primero, cuando no se ha individualizado al imputado, así no se sabe quién es, no se sabe nombre, de apellidos, dirección, no se sabe nada de él. Y dice, o se haya declarado la rebeldía. O sea, si fue declarado rebelde, pues se archiva temporalmente hasta que sea localizado o detenido nuevamente el sindicado. Al ser nuevamente habido o detenido, pues el proceso se reabre y continúa, ¿ya? En el caso de que en el caso que usted planteaba de una denuncia, se presentó una denuncia, pero no se sabe quién es el sindicado o fue declarado rebelde, pues se archiva, ¿ya? Porque no se puede continuar. Pero una vez sea detenido nuevamente el sindicado porque se le localizó o al derivado de la investigación, ya se puede individualizar quién es, nombres, apellidos, dónde puede ser localizado, etcétera. Se puede solicitar entonces que se reabra digamos, se reactive el trámite de esa denuncia. Y también la ley permite que si archivan una denuncia y usted no está de acuerdo, pues puede objetarla, dice la ley, ante el juez, presentar y al juez, solicitarle al juez una audiencia para que usted como denunciante presente usted o su abogado presenten sus argumentos que justifiquen el por qué es que ustedes consideran que esa denuncia no se debe archivar, sino que se debe continuar la investigación, etcétera. Entonces, y el juez puede ordenar que se reabra y se continúe con la investigación. No sé si queda claro eso. Sí, licenciado, me queda perfectamente claro, muy amable. Gracias. Bien, ahora veamos el ofrecimiento de prueba, el artículo 343. Este artículo fue reformado
porque antes de la reforma, el artículo 343 regulaba que la prueba se ofrecía en la fase de preparación del debate ante un tribunal de sentencia. Pero se pensó que no era conveniente que el juez o tribunal de sentencia antes del debate conociera las pruebas de las partes, porque eso implicaba adelantar un criterio o crear prejuicios en los jueces, y entonces se consideró que lo jurídica y procesalmente era más conveniente que la prueba se presentara en la fase intermedia ante el juez contralor de la investigación y que el tribunal de sentencia conociera esas pruebas hasta en el debate, que fue una reforma atinada para evitar que los jueces de sentencia se contaminaran con respecto a esa prueba. Entonces, la ley dice, de acuerdo al artículo 343, si nos puede apoyar alguien con la lectura de ese artículo. Sí, licenciado. Dice artículo 343, ofrecimiento de prueba. Al tercer día de declarar la apertura a juicio, se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia que controla la investigación. Para el efecto, se le concederá la palabra a la parte acusadora para que proponga sus medios de prueba individualizando cada uno con indicación del nombre del testigo o perito y documento de identidad y señalando los hechos sobre los cuales serán examinados en el debate. En caso de otros medios de prueba, se identificarán adecuadamente indicando la forma de diligenciamiento y el hecho o circunstancias que se pretende probar. Ofrecida la prueba, se le concederá la palabra a la defensa y demás sujetos procesales para que se manifiesten al respecto. De igual forma, se procederá para el ofrecimiento de prueba de los otros sujetos procesales. El juez resolverá inmediatamente y admitirá la prueba pertinente y rechazará la que fuera abundante, innecesaria, impertinente o ilegal. Muchas gracias, Victoria. Bien, entonces se señala una audiencia oral y pública para que los sujetos procesales comparezcan ante el juez contralor de la investigación a ofrecer, mejor dicho, la prueba que van a presentar en el debate. Tanto el Ministerio Público, el acusado, el defensor, em, el querellante, si existiese en el proceso, las partes civiles, etcétera. Y en esa audiencia el juez escucha al fiscal, al defensor, a las partes y al final, pues tiene que resolver si acepta toda la prueba presentada por las partes o rechaza algunas. Pero la ley es clara al señalar que el juez solo puede rechazar la prueba que ofrecen las partes siempre y cuando las mismas sean, primero, digamos, abundantes, innecesarias, impertinentes o ilegales. Por esas cuatro razones, el juez puede rechazar la prueba que presentan los sujetos procesales. Pero si no se da ninguno de esos supuestos, el juez no puede rechazar prueba. Por eso es que la ley expresamente le indica al juez por qué motivos debe rechazar una prueba. Y en esa misma audiencia, en esa misma resolución, el juez, digamos, tiene que indicar los demás aspectos que considere pertinente. En cuanto al artículo 344, citación a juicio. Una vez concluida la audiencia y ofrecimiento de prueba, el juez tiene que resolver también en esa misma resolución de ofrecimiento de prueba,
el juez tiene que, en uno de los puntos que contiene esa resolución, tiene que establecer lo que dice el artículo 344. Si alguien me apoya con la lectura de este artículo, Andrea Ramírez, por favor. Esteban González. Buenas noches, Lic. Artículo 344. Al dictar el auto que admita o rechace la prueba, previa coordinación con el tribunal de sentencia, el juez señalará día y hora de inicio de la audiencia de juicio, misma que debe realizarse en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15, citando a todos los intervinientes con las prevenciones respectivas. Dentro de los 5 días de fijada la audiencia de juicio, cualquiera de los sujetos procesales puede solicitar audiencia para recusar a uno o más jueces del tribunal, la cual deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a solicitud. No 30. Perdón, Lic, 3 días siguientes a solicitud. Si alguno de los jueces considera que incurre en motivo de excusa, lo invocará en el mismo plazo. Para el efecto se convocará a todos los intervinientes. Gracias. Entonces, una vez que el juez admitió o rechazó la prueba, en ese mismo auto, en esa misma resolución, le manifiesta a los sujetos procesales qué tribunal de sentencia es el competente para realizar el juicio oral y público o debate, previa coordinación con el tribunal de sentencia, porque el tribunal de sentencia tiene su agenda. Entonces, antes de que el juez contralor de la investigación señale día y hora para el inicio del debate, tiene que consultarlo con el tribunal de sentencia y ellos le indicarán el día y la hora en que puede iniciar ese debate. Y también la ley establece que si alguno de los sujetos procesales estima que debe recusar a un juez, pues lo debe hacer, o un juez considera tener impedimento para conocer el debate, pues también se debe excusar y hacerlo dentro del plazo que establece la ley. Bueno, la etapa intermedia concluye con lo que establece el artículo 345, es decir, cuando el juez contralor de la investigación remite el expediente y pone a disposición del tribunal de sentencia al acusado o a los acusados y remite todos los medios de investigación que tiene o con que cuenta. Por eso la ley dice remisión de actuaciones. Claramente dice el artículo 345, remisión de actuaciones. Practicadas las notificaciones correspondientes, se remitirán las actuaciones, la documentación y los objetos secuestrados a la sede del tribunal competente para el juicio, poniendo a su disposición a los acusados. Ahí concluye la etapa intermedia. ¿Dudas o preguntas, compañeros? Si no hay dudas y preguntas, entonces concluimos el tema y me voy a salir un momentito para proyectarles el tema que continúa. Y con las disculpas del caso, pues me voy a desconectar para luego reincorporarme con la presentación.
Bien, el tema que nos corresponde analizar esta noche es el derecho probatorio. Como ustedes pudieron apreciar, en la audiencia intermedia se ofrecen las pruebas y es en el debate donde se presentan, se fiscalizan, se diligencian y se valoran. Por eso es importante pues, saber qué es el derecho probatorio. Y en la doctrina sobre este tema existe pues una cantidad de definiciones que hacen referencia al mismo. Y por eso en la presentación pues exponemos una de las definiciones más sencillas, más prácticas sobre el derecho probatorio. ¿Y qué significa o qué es el derecho probatorio? Pues es la rama del derecho que estudia la obtención, la incorporación, procedimiento y valoración de la prueba dentro de un proceso penal. Es decir, que se analiza cómo se obtiene una prueba, cómo se incorpora al proceso esa prueba, cuál es el procedimiento que se debe seguir para que esa prueba sea incorporada al proceso penal. Y también la valoración que el tribunal o juez de sentencia le puede asignar a la prueba que presenta las partes en el proceso penal. La prueba puede ser analizada desde dos ópticas o desde dos puntos de vista. En primer lugar, desde el punto de vista general o en un sentido amplio. Y bajo esa óptica se dice que la prueba es la acción y efecto de probar lo que se afirma o niega, demostrar la verdad de un hecho o acontecimiento. Todo lo que se afirma o se niega hay que probarlo, no basta manifestarlo. Ya, digamos, en cualquier fase o en cualquier rama del derecho, sea civil, laboral, administrativo, toda la pretensión que una persona o un sujeto procesal invoca o argumenta tener derecho, pues debe probarlo. Entonces, por eso es que se dice que es la acción y efecto de probar lo que se afirma o se niega, demostrar la verdad de un hecho o acontecimiento. Ese es un punto de vista general o amplio. Pero nos interesa saber lo que es el derecho, la prueba, desde el punto de vista del proceso penal o del derecho procesal. Y en ese sentido, pues se dice que la definición desde el punto de vista penal es, es el medio o elemento objetivo que los sujetos procesales introducen legalmente al proceso penal. La prueba tiene que ser objetiva, tiene que ser palpable, tiene que ser material, tiene que ser, digamos, existir la posibilidad de ser susceptible a nuestros sentidos, ver, tocar, etcétera. Por eso se dice que es un elemento objetivo que los sujetos procesales introducen legalmente al proceso. Hablamos de una prueba documental, pues es palpable, es visible, etcétera. Un testigo igual, un peritaje igual, una prueba material, no digamos. Entonces, y que eso se introduce legalmente al proceso. No puede incorporarse al proceso penal una prueba que haya sido obtenida arbitraria, ilegal o inconstitucionalmente. Toda prueba que se incorpora, se introduce al proceso penal, tiene que hacerse de conformidad con la ley, con la Constitución, con las leyes ordinarias, incluso con tratados y convenios internacionales, derechos humanos, materia penal, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la finalidad de incorporar una prueba al proceso? Pues como dice la definición, para probar la existencia o inexistencia del hecho punible, es decir,
que esos hechos que el Ministerio Público le está imputando al acusado revisten características delictivas o esa conducta puede subsumirse en un tipo penal. Primero, pues la existencia del delito, luego, pues también la participación y responsabilidad penal del imputado, que con la prueba vamos a demostrar que el acusado sí participó en la comisión de ese hecho delictivo, con testigos, documentos, peritales, prueba material, etcétera, etcétera. Dice, a los cuales el juzgador les concede o no valor jurídico probatorio. En un debate, pues es en donde se discuten y se diligencian, se presentan, se fiscalizan y se valoran las pruebas. Y el tribunal tiene la facultad de darles valor o no darles valor. Eso ya dependerá de muchos factores que vamos a analizar el sábado cuando veamos lo que es el juicio oral y público y todas sus incidencias. Bien, entonces eso es básicamente lo relacionado con la prueba desde el punto de vista del derecho procesal penal. La prueba tiene características y las cuales pues son básicamente las que aparecen en la presentación. Se dice que la prueba es objetiva, ¿ya? Y ya dijimos que es objetiva porque tiene una existencia material, una existencia física, que puede ser apreciada por nuestros sentidos, puede ser palpada, etcétera, etcétera. ¿Y cuándo es objetiva una prueba? Pues primero, pues dice que la prueba debe provenir del mundo exterior y debe ser incorporada al proceso penal por los sujetos procesales, quienes la controlan y la fiscalizan. Un documento, por ejemplo, es objetivo, proviene del mundo exterior y es incorporada o introducida al proceso penal por los sujetos procesales, que puede ser el Ministerio Público, el acusado, el abogado defensor, el querellante, etcétera, etcétera. Y las demás partes fiscalizan y controlan la introducción de esa prueba al proceso. La prueba debe ser legal, es decir, que su obtención e incorporación al proceso penal debe hacerse de conformidad con la ley. Es decir, que toda prueba, la forma de obtener una prueba y de introducirla al proceso penal debe hacerse observando lo que establece la Constitución, lo que establece el Código Procesal Penal, el Código Penal, todas las leyes relacionadas con el proceso penal. En otras palabras, no se puede incorporar al proceso penal una prueba que ha sido obtenida arbitrariamente, que haya sido obtenida ilícitamente. Por ejemplo, no se puede introducir la declaración de un testigo si esa declaración ha sido obtenida bajo amenazas, bajo coacciones o torturando al testigo para que se refiera a los hechos inculpando al acusado. O digamos, pensemos que se haya practicado un allanamiento eh, fuera del horario que establece la Constitución y el Código Procesal Penal y se quiera introducir el acta en la que se hace constar esa diligencia de investigación, pues no tendría validez porque se hizo violando la Constitución y violando lo que preceptúa el Código Procesal Penal. La prueba debe ser útil, debe ser idónea. Cuando se habla de que la prueba debe ser útil, significa que debe ser idónea, es decir, que esa prueba realmente permita brindar información, ya permita brindar conocimientos útiles
y fundamentales para el esclarecimiento del hecho delictivo o de lo que se pretende probar. Una prueba es idónea, por ejemplo, pensemos en un asesinato. Por la víctima le dieron muerte a la víctima con arma de fuego. ¿Qué prueba idónea podríamos pensar ahí que se puede presentar? Pregunto, alguien que quiera opinar. Digamos, en un asesinato, un homicidio, ¿qué pruebas son las idóneas para probar que la persona fue o la víctima se le dio muerte con arma de fuego? Kimberly Fernández. Buenas noches, licenciado. Se me Ay, ocurre un peritaje del arma con el que ajá, se dio muerte a la ajá. persona. Muy bien, muy bien. Peritaje del arma, claro, es una prueba útil y es idónea, porque si estamos hablando que la víctima fue causa de la muerte por un arma de fuego, pues un peritaje sobre el arma homicida. ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro se nos ocurre? Si existieron testigos, Lee, del hecho. Ajá, testigos presenciales. ¿Y qué pasa? ¿Y cómo se va a probar que la causa de la muerte fue por herida por arma de fuego? Un dictamen forense, Lic, y también con Dictamen la forense. presentación del arma. Ajá, un dictamen médico forense. A través del dictamen médico forense, valga la redundancia, el forense va a decir que la causa de la muerte fue por proyectiles de arma de fuego. Sí, Estuardo González. Estuardo, Sería en este caso el INASIF o el DIGECAM también, Lee. ajá, exacto, el DINASIF, a través del médico forense, el dictamen médico forense, el DIGECAM, pues indicar a quién, de qué, si el arma pertenece al acusado, si está registrada, etcétera, etcétera. Bueno, también se habla de que la prueba debe ser pertinente. Y cuando se habla de pertinencia, pues se refiere a que la prueba debe relacionarse en forma directa o indirecta con los hechos investigados dentro del proceso penal. No puede, digamos, tomarse en cuenta o en consideración una prueba dentro del proceso penal que no tenga ninguna relación o que no aporte ninguna un dato importante para el esclarecimiento del hecho delictivo, sino tiene que, como dice la ley, existir o guardar relación directa o directa con los hechos investigados dentro del proceso penal, lo que decía Kimberly, los testigos, por ejemplo. Los testigos, y sobre todo si son testigos presenciales, pues son pertinentes porque presenciaron la comisión del hecho delictivo y pues hay una relación directa entre su versión con lo que realmente aconteció. O, digamos, también en forma indirecta. Imaginémonos que los parientes de la víctima no presenciaron la comisión del hecho delictivo, pero tienen conocimiento de ese hecho a través de otras informaciones, pues también son una prueba pertinente. Y la prueba no abundante. La prueba no es no abundante cuando su objeto haya quedado suficientemente probado a través de otros medios de prueba. Si con los medios de prueba testimoniales, periciales, documentales y prueba material y etcétera, a criterio del tribunal del juez contralor de la investigación, son suficientes para probar la existencia del delito y la participación del imputado, pues el juez puede rechazar otras que posiblemente se refieran a lo mismo. Imaginémonos que en una escena de crimen hay 50 personas que presenciaron el hecho, digamos, imaginemos en una
actividad social, en un salón social se estaba desarrollando una actividad, una fiesta de 15 años, y hay 50 o 100 invitados, e ingresa un sujeto y dispara contra varias personas y le causa la muerte a varias personas. Todos los que estaban en la fiesta son testigos presenciales. Imaginen el Ministerio Público presente a los 50 testigos que van a declarar lo mismo. Entonces el juez puede decir, bueno, realmente es una prueba abundante porque con 5, 6, 10 pues suficientes para que declaren y no es necesario escuchar a los 50. Esa es una prueba abundante. O bien que existan varios documentos, imaginemos que con 10 documentos se prueba la existencia del delito y la participación del imputado, y hay otros, ahí hay 50 documentos o 100, pues el juez puede decir, no, también esta prueba es abundante, basta con 10, 15 documentos y ya. Y además, pues puede el juez no aceptarlos como la ley dice, porque son pruebas abundantes. ¿Dudas, preguntas, por favor? Bueno, asumo que todo está claro, ¿verdad? Y que después yo no me lleve las sorpresas al calificar los exámenes. Órganos de prueba, medios de prueba y objetos de prueba. En la práctica muchas veces se confunde lo que es un órgano de prueba, lo que son medios de prueba y los que son objetos de prueba. Sin embargo, con lo que exponemos en la presentación, pues tratamos de aclarar qué debe entenderse por cada una, eh, cada una de de estos elementos. Por ejemplo, ¿qué es un órgano de prueba? Pues de manera práctica, sencilla, decimos ahí que el órgano de prueba es el sujeto procesal o persona que aporta o introduce un elemento de prueba al proceso penal. Díganme ustedes un ejemplo de un órgano de prueba. Kimberly Fernández dice, el fiscal del Ministerio Público. Muy bien, la abogada defensor, correcto. Muchas gracias, Kimberly. En efecto, el órgano de prueba es, dice la ley, el sujeto procesal. Y como dice Kimberly, puede ser el fiscal, el abogado defensor, el acusado, el querellante. Incluso más adelante vamos a ver que de oficio a veces el tribunal puede mandar a requerir algunos medios de prueba, aunque pues la función fundamental de presentar pruebas es del Ministerio Público y los demás sujetos procesales. Ahora, medios de prueba. Dice, es la prueba misma, es decir, todo aquello que sirve para demostrar el objeto de la prueba. Suseli Carvajal, mencióname un ejemplo de medio de prueba. Estrada González dice, las declaraciones de los testigos, expertos, exacto. Susel, Por ejemplo, estaba hablando cuando se le dispara a alguna persona. Por ejemplo, un medio de prueba podría ser el arma de fuego. ajá, exacto. El arma es el medio de prueba, porque es el objeto que se utilizó para darle muerte a una persona. Y a través del arma se va a probar que la víctima en efecto falleció por proyectiles de arma de fuego. Entonces se presenta el arma, que es un medio de prueba, lo que decía Suárez también,
testigos, peritos, documentos, etc. Objeto de prueba. Dice, es lo que se pretende probar, lo que está sujeto a probarse, el hecho delictivo y participación y responsabilidad penal del acusado. Con el informe médico forense, ¿qué es lo que se pretende probar? La causa de muerte de la persona. Ajá, la causa de la muerte. ¿Cuánto tiempo tiene de que murió? El médico forense en su dictamen o en su peritaje indicará en sus conclusiones que la causa de la, puede decir, la causa de la muerte fue por proyectil de arma de fuego, impactadas en el abdomen con herida tal, longitud tal, etcétera, profundidad, etcétera, también en el corazón, etcétera, etcétera. Con, digamos, con la certificación de defunción extendida por el Registro Nacional de las Personas, ¿qué se pretende probar? La identidad. La identidad. ¿Perdón? La identidad de la persona. La identidad, ¿qué más? Sí, el estuardo. Lick, una pregunta en este caso sería cuando se manda a hacer una prueba por parte de la morgue que se conoce también como la necropsia, ¿por qué está falleciendo la persona? Si fue en este caso una bala perdida. Sí, digamos, no es la morgue, sino que el INASIF es el que practica la autopsia o necropsia, que también así se le puede llamar, para determinar la causa de la muerte. Ya los médicos forenses son los que practican la necropsia para establecer precisamente la causa de la muerte, incluso la hora de la muerte y otros aspectos importantes para el esclarecimiento del hecho delictivo. Por ejemplo, si la víctima contenía licor en la sangre, consumo de drogas, etcétera, etcétera. Bien, entonces, esto es lo relacionado a lo que es la prueba. El punto siguiente que nos correspondería es los sistemas de valoración y lo que es lo relativo a la libertad probatoria, carga de la prueba, prueba ilícita, etcétera, etcétera. Pero esto amerita pues un poco de tiempo y entonces vamos a dejar hasta aquí el día de hoy para continuar este tema y otros el día sábado. Le inician las compañeras que no se conectaron a tiempo. Yo di dos informaciones. Una, que las notas del segundo examen parcial y del trabajo ya fueron publicadas. Si alguno de ustedes o sus compañeros no está de acuerdo con su nota, porque se dieron casos de que algunos no presentaron trabajos y solo les aparece la nota del segundo parcial. Otros que solo les aparece la nota del trabajo porque no aparece o no se examinaron en el segundo parcial. Si hay casos en esta sección, en ese sentido, pues por favor le informan al licenciado Javier, nombres, número, carnet, sección, para hacer una revisión y pues si hay algún error de nuestra parte, pues lo corregimos y se soluciona el problema. Y si no hay, pues qué bueno. Entonces, eso. Y lo segundo es que el día sábado vamos a dar clases porque el día martes yo no voy a poder dar clases porque los profesores del sexto semestre tenemos una actividad el día martes de parte de la coordinación, una capacitación
y pues no va a ser posible dar clases. Entonces vamos a trabajar el sábado. Entiendo que posiblemente no todo